Buenas tardes. La mesa ya está servida. Así como cada domingo, Célula del Cuerpo de Cristo les da la bienvenida, no sin antes agradecer al Eterno, el Padre de todos los seres vivientes, por permitirnos un día más estar de la mano suya, aprendiendo, teniendo el conocimiento de cada mensaje que está implícito, esa riqueza espiritual que nutre nuestra alma y que nos edifica y que nos construye y que nos llena de su amor. Asimismo, la cita base que tenemos hoy es Lucas 14, del 7 al 33. La mesa está dispuesta. Dice en Lucas lo siguiente, 14, 17. A la hora del banquete envió a su siervo a decir a los invitados. Los invitados es la iglesia, cada hombre o cada mujer que dispone su corazón, que dispone su vida para recibir a Cristo como Señor y Salvador, como Hijo de Dios, como Cordero, como sumo sacerdote, como el elegido para ser ministro de Dios en ese lugar santo de lo santo, en el alma humana, para ministrar en el pensamiento, para ministrar en el sentimiento de cada persona, para educar, para formar. ¿Y cuál es ese mensaje? Dijo, mandó a decir a los invitados, vengan que la mesa ya está servida. Pero todos ellos comenzaron a disculparse, a excusarse, a hallar una excusa para no asistir. ¿Cuáles fueron esas excusas? Veamos el verso 19 al 20 de Lucas 14. Dice lo siguiente. Y otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes. El primero dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Antepuso la riqueza y antepuso las citas y antepuso su vida social, sus compromisos sociales antes de ir a esa cita. El segundo dice, acabo de comprar una yunta de bueyes. Los bienes materiales y terrenales se anteponen casi siempre antes de que nosotros deseemos ir a aceptar esa invitación que nos extiende el Mesías para que nosotros vayamos a Él. Retornemos a Él. Y el tercero dice, por favor, discúlpame, acabo de casarme, así que no puedo asistir. Las excusas. Muchas veces nosotros nos excusamos en cualquier cosa, así como estamos acostumbrados a indigar conductas o responsabilidades a otros de aquellas cosas que nosotros debemos asumir. De la misma manera somos diestros y hábiles en hallar excusas para no asistir a una cita. Pero ¿qué pasa cuando Dios le dice a una persona y la manda y le dice, bueno, te invito, y la persona no está lista? Nadie sabe a qué hora le llega la muerte. Y ahí ya no hay excusas. Dice que ese es el único momento donde lo llevan donde la persona no quiere. Entonces empezamos nosotros a ver que Dios conoce cómo el hombre es habilidoso casi siempre en hallar una disculpa, en excusarse, en poner trabas para no ir a congregarse, poner trabas para no tener esa común unión, esa comunión con Cristo. Él le dijo a los apóstoles, las aves tienen sus nidos, las zorras tienen sus madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene donde posar su cabeza. Posar, no tiene donde descansar, no encuentra su cuerpo para reposar en ellos. Por eso se llama Emmanuel, Dios con nosotros. No encuentra su iglesia, no encuentra el hombre o la mujer que esté dispuesto, que esté listo para decir, como dijo la Virgen María, heme aquí, Señor, como dijeron los profetas en todas las etapas de la era de la humanidad, aquí estoy, Señor. Nosotros, cuando anteponemos todas aquellas, digámoslo, obligaciones terrenales, la anteponemos antes de buscar nutrir nuestra vida espiritual, buscar ponernos a paz y salvo con Dios, porque todos los seres humanos somos pecadores, dice la Escritura, y todos debemos arrepentirnos, porque dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintiere y confesare de sus pecados, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré la tierra. Lo cual es, Él está dispuesto, la mesa está dispuesta, está lista para servir. Él es esa mesa y Él es ese chef que está preparando aquella riqueza, aquellos alimentos espirituales. Nadie le puede decir,
a Jamie, a Manuel, a Elmer y todos los que se van agregando, bienvenidos. Dios les bendiga. Nadie puede decir, hoy no quiero comer, no voy a comer, porque es que no me gusta comer. No voy a comer porque no tengo tiempo para comer. ¿Qué pasaría? El cuerpo se debilitaría. Entonces, por inanición, fallece y se produce el deceso de la persona porque necesita nutrirse para que el cuerpo encuentre los nutrientes, las vitaminas y todo lo que necesita, la energía. ¿Para qué? Para vivir, para existir. Así, en la esfera espiritual. Nosotros necesitamos ese alimento espiritual que es finalmente el que fortalece y nos da ese músculo espiritual, nos da esa fe firme con la cual nosotros podemos avasallar cualquier prueba, cualquier circunstancia, cualquier adversidad y demás. Nosotros en el trasegar de la vida no estamos en automático y nunca nos hemos detenido a pensar en qué vamos a envejecer, porque cuando estamos jóvenes la efusión de nuestra juventud no nos da para pensar que vamos a envejecer, y cuando estamos ya en edad adulta no pensamos en aquello que está latente, y es que cada vez nos vamos a deteriorar más y vamos a fallecer. Y aún los jóvenes, porque la muerte no escoge edad, la muerte no escoge sexo, condición, estirpe o estrato social, ella está ahí. Y todos y cada uno de los seres humanos tienen que estar al día con las cosas y los asuntos que atañen a su alma, no al alma del otro, aunque es menester estar orando los unos por los otros. Nosotros tenemos que estar orando los unos por los otros porque hay personas que están recrudecidas, hay personas que están endurecidas, incrédulas, falta de fe, están ocupadas. Hay otros que están ocupados, como lo dicen estos tres personajes, que hallan sus excusas porque su prioridad, aquello que tiene trascendencia en la vida de ellos, es más importante lo terrenal que lo espiritual. En ocasiones, la mayoría de las personas se pierden, y dice así en Oseas, en palabras de Dios a través del profeta, dice que se pierde por falta de conocimiento, porque están en automático y no miden las consecuencias, y tampoco piensan que somos algo temporal y efímero, algo muy corto, algo que como el viento, hoy es, mañana ya no está. Nosotros pues tenemos que empezar a mirar y no tomar esos atajos, no tomar esos desvíos, no distraernos, porque a veces yo hago un símil, como cuando hoy en día en época de tecnología y todo estamos hablando por el celular y nuestros negocios y nuestra vida gira en torno a este aparato. Sin embargo, en un momento nos distraemos y en un momento de distracción puede haber un accidente, en un momento de distracción puede haber una pérdida porque ya íbamos posicionadas para ir y seguir de frente, pero en un descuido giramos y ya vamos a otra instancia. Nosotros pues tenemos que estar enfocados no solamente en lo terrenal, esto es en aquellas obligaciones como la familia, el trabajo, la salud, la educación, etcétera, sino también en lo espiritual, lo que atañe a nuestra alma. Pues esta es la segunda etapa en la vida o existencia del ser humano, un antes de nacer que nosotros éramos. Y por eso dice el salmista David, siendo inspirado por el Espíritu Santo, mi embrión vieron tus ojos. Es decir, un antes. Aquí estamos ahora. El hic nunc, diríamos en latín. Y al posterior, nuestra alma tiene que retornar a Él. Así como un día, como lo dice, y está en la lectura de Génesis 3, un día nos acarreamos una sentencia a causa de desobedecer, de ser desleales, deshonestos, infieles a Dios, de ser rebeldes, insubordinados o insurrectos a la obediencia, al mandato de Dios. Nosotros hoy debemos de aprender a obedecer. Esa es una cuota mínima a un pago excelso, incalculable, inmesurable, como es la vida de Cristo en la cruz. Él puso la vida, pero Él la toma porque Él resucita, porque Él es la vida misma por ti y por mí. Dice también en la lectura que estamos en la acotación, que es en Lucas 14, del 7 al 33, voy a sacar ciertas partes de este ítem, esta lectura, para que la estudiemos. La primera dice, cuando Jesús vio que los invitados estaban a la mesa, hay una boda que nosotros tenemos que celebrar. Boda es un matrimonio, matrimonio es una alianza, es un pacto. Una boda con Cristo, una celebración, donde hay invitados. Y lo primero que dice es que lo que hace usualmente la persona al ser invitado a alguna reunión especial, como en el caso de esta boda que se va a celebrar en ese banquete, todos eligen escoger el mejor lugar. Pero él va a expresarse respecto de esto
Porque en el mundo espiritual, como en el mundo material es reflejo del espiritual, entonces le dice, no escoja el primer lugar cuando sea invitado a una boda, porque usualmente esos lugares son privilegiados para aquellos que están cercanos al novio o a la novia. No son para personas como cuando nosotros adquirimos en algún campeonato o en algún teatro o en el cine, que adquirimos la entrada, hemos adquirido un tiquete de entrada y escogemos y de igual manera pagamos un precio para ocupar el lugar que nosotros queremos. Podemos pagar un precio alto, un VIP, o podemos escoger una tarifa básica para escoger y mirar desde cualquier parte de la ladera. Pero sin embargo, nosotros vemos cómo en el mundo espiritual, cuando estamos invitados, igual que en una boda, solo los más cercanos tendrán esos lugares de privilegio y esos lugares selectos para ese vínculo o ese grupo de personas selectas elegida por esta pareja, que son los titulares de aquella gran ceremonia, de ese pacto, de esa alianza, y ellos van a ser testigo o testimonio de lo que se celebra en ese día para socialmente y para el futuro dar fe de lo que ocurrió ese día, esa fecha, en tiempo, modo, lugar y espacio determinado. Sin embargo, dice Jesús una parábola, verso 8. Cuando te inviten a una boda, no vayas a sentarte en el mejor lugar, no sea que otro de los invitados sea más importante que tú. Y cuando venga el anfitrión te diga, dale tu lugar a este otro, porque entonces con toda vergüenza tendrás que ir y ocupar el último lugar. Fuera de la vergüenza, vas a tener que llevar el último lugar. Así que cuando seas invitado, ve más bien al último lugar, cosa de que el anfitrión de la reunión te diga, amigo mío, ven y siéntate más adelante. Y así serás honrado delante de los otros invitados a la mesa. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aquí Cristo hace una referencia y apunta directamente a lo que nosotros debemos ser frente a Dios, un amigo, algo muy íntimo, un amigo, es decir, que trabamos un vínculo de amistad fuerte. No podemos traumar un vínculo de amistad cuando no nos hemos comprometido en aquellos lazos que fortalecen esa amistad. Tenemos que ocuparnos de aquellas cosas que para ese amigo o amiga es importante. Estar en aquellos momentos más álgidos de esa persona, pero también estar en aquellos momentos que son de gran gozo, de gran motivo de felicidad. También de ese amigo, para trabar esos lazos de amistad, nos tenemos que ocupar y comprometernos a abonar esa amistad diariamente. Tenemos que trabajar en alimentar, en fortalecer esos lazos de amistad. ¿Y cómo lo hacemos? Con detalles, con tiempo, escuchando, realizando cosas. Es así como nosotros con Cristo también trabajamos una amistad. ¿Y cómo abonamos esa amistad con Él a tal grado de que nos llame, amigo mío, ven, siéntate acá, más adelante, cercano a mí? Se logra esa cercanía hacia Él cuando nosotros nos hemos comprometido con Él y hemos mostrado no solo la lealtad, el compromiso, porque esa exclusividad es importante, porque es muy delicioso cuando uno tiene un amigo y le da ese lugar de confianza, ese lugar de honra, ese lugar de respeto, ese lugar de compromiso, de dedicación y demás. Es así como nosotros tenemos que empezar a trabajar en nuestra relación con Dios a través de Jesucristo, porque Él es ese novio ataviado, ese novio escogido sin mancha, sin defecto o pecado, sin nada que manche su vestimenta. Nosotros pues como iglesia y como seres humanos nos manchamos a través del pecado, dice la palabra, todos son pecadores, no hay justo ni aun uno, lo dice así en Romanos. Nosotros pues debemos aprender y el que Él es el que nos purifica y nos da esa limpieza y ese vestuario de pureza, ese vestuario de dignidad, de blancura, de pureza, como lo dice en Isaías 1:18, si vuestros pecados fueren como la grana, como la blanca nieve os dejaré, y si fueren tan rojos como el carmesí, como la lana blanca. Y dice en el verso anterior al 18 al 17, dice, pongámonos a cuentas, estar al día. Así lo dice en Isaías 1:15 hacia adelante, ponerse a cuentas con Dios y Él limpia nuestro vestuario, como lo dice en Zacarías 2:5, dice,
Dijo el ángel de Jehová: quitadle las vestiduras viles al sacerdote Josué, a ese hombre que estaba vestido de vileza. Y a él le dijo: he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de gala. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O como lo dice en Santiago 5:15, dice que si hubiéramos cometido pecado nos será perdonados, porque Él está plácido y está dispuesto a perdonar, a darnos una oportunidad más, a permitirnos levantarnos una vez más, a estar una y otra vez siempre abocados a ser perfectos. Ahora bien, dice en la escritura que todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La sencillez. Nosotros no debemos de dar nada por sentado, porque todos, mientras estemos en este mundo terrenal, estamos, según en palabras de Pablo, en una maratónica. Estamos corriendo y cada uno desarrolla su mejor estrategia de carrera. Algunos deciden correr en círculos, otros oblicuos, otros de frente, en forma recta, otros harán atajos, en fin, cada uno desarrolla su vida a conveniencia y como mejor le parezca. No obstante, nosotros no debemos soslayar o dejar de lado la importancia de nuestra vida espiritual, porque es allí precisamente donde nosotros podemos elevar nuestro espíritu o al contrario, vamos a descender a los lugares más bajos, es decir, vamos a cometer toda clase de improperios, toda clase de pecado en las diferentes manifestaciones, como lo hicieron Sodoma y Gomorra. Sin embargo, nosotros podemos elegir andar en rectitud, porque todos tenemos la vocación de ser hijos e hijas de Dios. Dice en Primera de Juan 1:5, dice que todo aquel que confiesa a Cristo es hijo e hija de Dios. Y en el verso 18 dice: y si es hijo e hija de Dios, el diablo no le puede tocar. Nosotros pues tenemos que buscar esa vocación. ¿Para qué? Para ser hijo e hija de Dios, pero también tenemos todos los días que esforzarnos. La vida espiritual es de esfuerzo. El mayor sacrificio ya lo pagó Cristo, porque es un sacrificio inigualable, incalculable. No hay riqueza en este mundo terrenal que pueda abrazar lo que vale la vida de Cristo en la cruz. Y Él pagó ese sacrificio por tu pecado, por mi pecado, y nos hace aceptos y nos da ese VIP para seguir a la siguiente fase. No obstante, nosotros debemos de hacer nuestra parte, como en toda relación de pareja, que hay una correspondencia. Y esa correspondencia implica que nosotros nos comprometamos, implica que nosotros nos esforcemos, implica que nosotros trabajemos, implica que nosotros nos enamoremos y hagamos lo que a cada uno nos corresponde desde la esfera espiritual. Y esto es leer la palabra, tener una buena carga de oración o de conversación diaria con Dios, tener un buen testimonio, hacer todo lo que atañe de lo que le corresponde a un hombre o a una mujer de fe en Cristo. Creyente viene cristiano viene, Hechos 11:26, de seguir a Cristo. Nosotros pues tenemos que hacerlo nuestro. ¿Significa sacrificio? Claro, porque nosotros en este cuerpo somos muy dados a aquello que el apóstol Pablo dice, el aguijón de la carne o las debilidades del cuerpo. Y las debilidades del cuerpo, el hombre corporal terrenal es muy incitado a seguir emociones y pasiones, porque el ser humano es pasional, es emocional. Lo que debemos de aprender a tener es adquirir ese dominio propio, a saber ejercitarlo y ejercerlo. Tener ese músculo ejercitado de poder ejercer lo que yo pienso y lo que yo quiero, no que el cuerpo me gobierne a mí, sino ordenarle a mi cuerpo lo que debe hacer, y eso indica una cuota de sacrificio que nosotros damos, pues aquello que nos deleita tanto nos hace daño en nuestro cuerpo terrenal y en nuestro cuerpo espiritual, porque en ocasiones a algunas personas que tienen problemas de hipertensión, diabetes y demás, tienen que abstenerse de consumir ciertos alimentos que le fascinan, que por su condición lo apetecen, lo anhelan, lo añoran. Sin embargo, nosotros tenemos que estar abocados a no ingerirlos, porque esa ingesta de esos alimentos hace que la enfermedad progrese, avance y empiece como carcoma a dañar el cuerpo, a desprenderlo. Asimismo sucede en la esfera espiritual. Nosotros tenemos que cuidarnos de ese alimento espiritual, porque nos aleja de Dios, nos distancia del conocimiento de Dios, y entonces nuestra carne se vuelve perezosa y se va a volver apática y no quiere saber de las cosas de Dios, porque le implica alejarse de todo aquello que es infracción a la ley o a la palabra de Dios, que se considera pecado. La Biblia dice que todo aquello que es
Se considera pecado todo aquello que infringe la ley. Entonces, nosotros tenemos que aprender a obedecer, tenemos que aprender a pagar nuestra cuota, tenemos que aprender a abrazarnos de esas promesas y saber que eso cuesta sacrificio, como cuando nosotros nos casamos. Vamos a renunciar a muchas cosas que para nosotros era placentero, salir sin pedir permiso, etcétera. Pero cuando ya tenemos una pareja, nos debemos a esa pareja y debemos dar información y debemos pedir permiso. Y qué cosa tan maluca tener que dar información a otro de lo que estamos haciendo, pero nos toca porque nos comprometimos y renunciamos. Cada uno cede en su parte para encontrarnos en una línea delgada que se llama dirigere o derecho. Entonces, nosotros tenemos que aprender a conocer esos derechos del otro, no ir a transgredirlos para que él no transgreda. Dice la palabra, como quiera que los hombres hagan contigo, haz con ellos. Porque esta es la razón de la ley de los profetas. Nosotros pues tenemos que aprender a conductarnos, a comportarnos, tenemos que aprender a hacer las cosas como Dios lo demanda. Ahora bien, la sencillez. La sencillez es importante a la hora de hablar la fe. Porque dice que el que se enaltece se humilla y viceversa. La sencillez frente a Dios es saber hacer las cosas con amor. Es saber ser sencillo y ser cálido en lo que estamos expresando. Es saber ser respetuoso. Es saber tratar a los demás. Les decía hace un momento que como quiera que los hombres hagan contigo es con ellos. Entonces empecemos nosotros a dar ese primer paso de transformación, de cambio. Recuerden ustedes que toda vez que nosotros iniciamos este camino de fe, sufrimos una transformación, una metamorfosis. Es decir, vamos a hacer unos cambios que nos van a doler, nos van a molestar, nos van a inquietar un poco, pero que finalmente pueden dar esas alas y surcar los cielos con su colorido y su majestuosidad como cada una de estos animalitos, las mariposas. Ahora bien, nosotros pues sigamos en la lectura. También dijo a su anfitrión, cuando ofrezcas una comida o una cena o un alimento, haciendo referencia a la Pascua, a la cena, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Él está hablando de esa cena, de ese ofrecimiento, de ese sacrificio inmensurable e importante para toda la historia de la humanidad de principio a fin, porque es allí donde se redime a toda la humanidad, porque esa sangre abarca toda la era humana. Entonces le dice, cuando invites o ofrezcas una cena, no invite a tus amigos, no invite a tus hermanos, parientes, vecinos ricos. No sea que ellos también te vuelvan a invitar y quedes compensado. Está hablando y está haciendo referencia a que la redención y la salvación viene de gracia, viene a aquellos que no pueden alcanzarla por su condición de pecado, no la podían abrazar o quizá considerar o concebir en su mente porque se sentían indignos de esa cena, de tomar la cena del Señor, la sangre y el cuerpo de Cristo e ingerirlo, y ingerir es apropiarlo, tomarlo para sí, traerlo a mi vida como recipiente, traerlo a que cohabite y que exista conmigo en este cuerpo, en esta Sukkot, para que este cuerpo terrenal, frágil, endeble, en este desierto que se llama tierra, pueda Él existir conmigo, hacer presencia. ¿Cómo? Acompañando, asesorando o aconsejando, instruyendo, a veces exhortando o disciplinando. En conclusión, Él es un padre frente a su hijo. Ahí está con nosotros todo el tiempo. Está con nosotros enseñando, educando, formando, un golpecito aquí y otro allí. Y así va magistralmente trabajando sobre su obra, y es así como nosotros tenemos que empezar a dejarnos moldear con Él. Ahora bien, al contrario, cuando ofrezcas un banquete, invita a los pobres, mancos, cojos, ciegos, así serás dichoso. Él dijo, yo no vine a los sanos. Esos sanos no son sanos de salud física, corporal únicamente. Esos sanos habla de aquellos que se creen canonizados, puros, castos, de aquellos que a razón de su religión o su dogma creen que sus obras les salvan. No, Él vino a los necesitados, los cojos, los mancos, los ciegos, los sordos, los enfermos, es decir, a los pecadores. Esos son esos pobres.
Pobres, ¿por qué? Porque no tienen el conocimiento de Dios, porque no conocen a Dios y no tienen la riqueza, la verdadera riqueza que trasciende lo terrenal a lo espiritual, y es la palabra de Dios, la promesa de Dios. Cuando nosotros hacemos una promesa de venta, nosotros no tenemos el bien ahí, solo tenemos quizás el uso o el gozo, pero no tenemos el disfrute porque no está el título, valor que nos dice a nosotros que somos los propietarios. Sin embargo, eso nos causa mucho gozo y nos da garantía de que vamos a ser potenciales acreedores a ese bien. De igual manera sucede en el mundo espiritual. En el mundo espiritual nosotros nos hacemos acarreadores de esa salvación, de esa garantía, de esa promesa. Y el garante es el Espíritu Santo. Él es el que nos da esa convicción, esa certeza de que en algún momento vamos a recibir esa tierra prometida, porque ese es el sello del Rey y el sello de Dios. Él es el sello, el que apostilla, el que autentica, el que certifica, el que garantiza, ese garante que nos va a decir es eso y no es otro. Y tenemos el potencial a adquirir, a ser algo en los cielos, por el cual nosotros cada día estamos dando un paso más cercano a esa salvación. Ahora bien, dice la palabra que la recompensa que se le da a cada uno de ellos es la dicha, la alegría o el gozo. Estos son sinónimos: dicha, alegría y gozo. Esa satisfacción es innombrable, porque no tenemos las palabras humanas que puedan potencializar y describir el gozo que se siente de abrazar la salvación. Ahora bien, nosotros todos tenemos esa vocación a ser partícipes y a ser participantes de esa celebración de bodas y de estar invitados. Sin embargo, nosotros decidimos ir o no ir. Y si no vamos a ir, ¿qué excusa vamos a dar? Como estos tres hombres que al comienzo de la lectura dijimos en el verso 17, o vamos a tomar esa salvación, nos vamos a apropiar de esa salvación, vamos a asumir la responsabilidad y el compromiso de desarrollar una vida en fe, sabiendo que esto demanda, como en cualquier relación, sea sentimental en el caso del matrimonio de pareja o en cualquier relación vinculante de comercio o demás. ¿Qué pasa? Hay sacrificios. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos y estábamos hablando hace un rato de una promesa de venta, ¿cuál es el sacrificio que nosotros debemos esperar? El tiempo que se cumpla para firmar esa promesa, bien sea pagar el saldo o bien sea algún título pendiente o demás. Es así como nosotros todos los días vamos a trabajar mancomunadamente de la mano con nuestro Mesías, porque Él es ese novio comprometido con nosotros y que está trabajando a la par de nosotros, está comprometido, y nosotros nos apoyamos en Él porque Él es nuestro bastón, y nosotros cada vez que estemos cansados nos podemos recostar en Él porque Él es nuestro reposo, y también Él va a encontrar en nosotros asidero porque nosotros somos su cuerpo, su iglesia, y va a encontrar en nosotros ese recipiente, ese receptáculo disponible para Él. Es así como nosotros empezamos a desarrollar esa habilidad y esa cualidad, y vamos a fortalecer esa relación de Dios con nosotros y de nosotros con Dios. Ahora bien, dice la palabra que, al contrario, cuando ofrezcas el banquete, invites a pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás dichoso, serás gozoso, serás feliz. Porque aunque ellos no te pueden devolver la invitación porque no tienen los medios, ¿cómo pagar la redención? ¿Cómo pagarle a Cristo la redención? ¿Cómo pagar la vida de Cristo? A ver, difícil, ¿no? Pero, como dice la palabra, aunque nosotros no podemos devolver la invitación, la recompensa la recibimos en la resurrección a través de Cristo. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque vamos a disfrutar de ese lecho nupcial, de esa intimidad con Dios, de esa relación naciente se fortaleció y ahí se hizo una realidad. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, dichoso el que. Ese él que es un sujeto indeterminado, es decir, cada persona, hombre o mujer de diferente religión, idioma, cultura, estrato social o estado político, etc. A todos ellos, el que quiera ensamblar en esa tipología en blanco. Entonces dice, el que participe del banquete del reino de Dios, de la celebración, la invitación a bodas con Él. Entonces,
Un hombre ofreció un gran banquete. Va a fortalecer un poco más esa gran parábola o esa gran enseñanza que tiene inmerso todo una gran riqueza en el conocimiento. Y dice, un hombre ofreció un gran banquete e invitó a muchos. A la hora del banquete envió a su siervo. Dios envió a su siervo, Jesucristo. ¿Lo envió a qué? A decir a los invitados. ¿Quiénes son los invitados? El que cualquier hombre o cualquier mujer en diferentes partes del mundo, en diferente estado, en diferente condición política, social, cultural, etc. Entonces, a esa persona le mandó una invitación, el que constaba en, vengan que la mesa ya está servida. La salvación está lista. Esa mesa es la salvación. Y le dice, ya está lista para usted. ¿La quiere tomar? Ese es el boleto VIP. Ahí está lista para usted. Ya está lista, ya está servida. Tiene exquisito banquete. Hay muchas preparaciones en diferentes formas, sabores, colores, texturas y demás. La palabra de Dios mostrada y enseñada a través de los diferentes recipientes en diferentes maneras y cada una con una preparación previa distinta que va a arrojar un conocimiento distinto y un producto, un fruto diferente el uno del otro. Y dice que ya está listo, pero ¿qué pasó con esa invitación? Entonces coloca 3 ejemplos. El del hombre, el primer hombre que dice, acabo de comprar el terreno y tengo que ir a verlo. Estoy muy joven. Acabo de nacer, estoy muy joven. El terreno es el alma, el corazón. Mi cuerpo está muy joven y tengo que disfrutar la vida. Y tengo otros compromisos, otras reuniones, vida social, etc. Otro, así que no puede asistir. Esa es la excusa que este primer hombre da. Sin embargo, dice, hay otro, y dijo, acabo de comprar yunta de bueyes y tengo que ir a verlo. Tiempo, no tengo tiempo. El tiempo se trastoca y se cruza con otro tiempo y otro compromiso. Tengo otros compromisos, la riqueza y los bienes materiales. Y otro dijo, acabo de casarme. La familia. ¿Pero qué dice la palabra? El que no aborrece padre, madre, hermanos, hijos, hijas, etcétera, no es digno de ser mi discípulo o de entrar al reino. ¿Qué quiere decir? ¿Tenemos que aborrecer nuestra familia? No. Ese término aborrecer es el privilegiar a otros antes que a Dios. Pues precisamente Dios es el que define y decide qué términos de vida le da a cada ser humano. Puede estar muy joven y acabando de nacer, pero se le dijo, se despide el amigo del mundo terrenal o amiga, se despide. Puede estar joven, adolescente y puede tener muchos proyectos de vida y si le dijo se despide, se despide. Puede tener mucha plata, riqueza, conocimiento y puede tener mucho estudio, pero le dijo se despide, se despide. Porque nadie tiene el poder para gobernar su propia vida, sino solo Dios, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, cuando el siervo regresa, en el verso 21, comunicó todo esto a su señor, que es el dueño de la casa. ¿De cuál casa? De la vida del hombre. Nosotros somos propiedad de Dios. Nosotros, como Él nos prestó a nosotros e insufló su hálito de vida para hacernos a nosotros, a usted y a mí, un ser viviente, como lo dice en Génesis 2:7, entonces le pertenecemos porque ese hálito de vida que insufló o vida que dio y otorgó a cada uno de nosotros es de Él, es prestadita. Entonces, el dueño de la casa se enojó, el creador se enoja cuando el ser humano encuentra excusas, pretextos para no buscarle, para no buscar de Dios, para evadir su responsabilidad como hijo o hija de Dios. Ahora bien, y le dijo a su siervo, ve enseguida por plazas, calles y trae acá pobres, mancos, cojos y ciegos. Ya dijimos quién eran estos, ¿verdad? Busque a los pecadores, le dijo a Cristo, usted vaya a la tierra plasmado como un ser humano, porque el ser humano fue el que pecó y el ser humano tiene que tomar lugar y morir por su pecado. Y por esa ofrenda, usted que es cordero, que del sacrificio que se proveyó Dios,
Génesis 22, 14 y Génesis 22, 8. Entonces, en el monte de Jehová será provisto, Jehová Jireh. Entonces, allí ese cordero que tiene el poder de restablecer derechos y hacer que se retorne a Dios, porque fuimos expulsados y se dejaron dos querubines, cosa de que pudieran ocultar el camino hacia el paraíso. Entonces, ahora es ese árbol de vida el que nos viene a buscar y a mostrarnos el camino que conduce al retorno a través del arrepentimiento del Yom Kippur. Ahora bien, nosotros pues empezamos a ver que Dios dijo, usted no quiere la salvación. Bueno, vamos a ver quién la busca, quién la quiere, quién está dispuesto y quién va a hacer lo suyo, lo que atañe respecto a la salvación, y se va a comprometer sabiendo que eso demanda sacrificio. Como cuando nosotros estábamos solteros, entonces al estar solteros, decidimos casarnos con nuestra pareja y que salimos del comercio, ya estamos ocupados, ya no podemos mirar, salimos del comercio, no podemos mirar hacia ningún lado. Igualmente sucede en la vida espiritual respecto del pecado y de todos sus deleites. Ahora bien, nosotros pues vemos que él dijo, bueno, si los que son abocados a la salvación y a la redención no saben valorar, no entienden, no alcanzan a abrazar y a comprender, abrazar y representar en su pensamiento el valor que tiene la salvación y la trascendencia que esto le da, no solamente la elevación espiritual del crecimiento de su espíritu, sino que le da el VIP para regresar a ese lugar donde un día fue expulsado, por lo cual se extraviaron del camino. Entonces hoy ese camino los invita y ese puente une, o esa escalera de Jacob une los dos mundos, el físico y el espiritual. Ahora bien, cuando el siervo le dijo, Señor, he hecho lo que me mandaste hacer, Cristo hizo el mandado, mandaste, mandato, mandamiento, y todavía hay lugar, hay mucho espacio, la mesa todavía no se ha llenado, la oportunidad de salvación es para todos, todavía falta mucha gente. ¿Y qué le dice él? Entonces ve por los caminos, atajos, y hazlos entrar por la fuerza. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que se llene mi casa con grandes multitudes. El amor de Dios, la compasión y la misericordia de Dios por todos y cada uno de nosotros, por ti y por mí. Quiero que se llene mi casa. Y vemos a Cristo el Mesías profetizando en las calles, en la avenida, en los atajos, en la iglesia, en todo lugar, con pecadores. Y vemos a muchos personajes diciendo, si este supiera que esa es pecadora, no se sentaría al lado. No, ahí estoy porque esta me recibió, esta me ungió, esta regó con lágrimas mis pies, ella secó con sus cabellos mis pies, y hoy me prepara para recibir la honra. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Entonces, ahí está, para disfrutar la mesa a cualquiera de aquellas personas que acepten esa invitación de Cristo. Verso 26 del capítulo 17 de Lucas, del capítulo 14 de Lucas, perdón. ¿Qué dice? Si alguno viene a mí y no renuncia a su padre, su madre, su mujer, sus hijos, hermano, hermana, ni a su propia vida, sus deleites, su vida social, no la antepone antes de buscar ese crecimiento espiritual y buscar agradarme a mí y buscar complacerme para que yo, que les doy de gracia, ellos puedan crecer. Dice, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi alumno. Y mucho menos el apóstol, que ya es un grado más superior, cercano, maestro. Bueno, el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Tomar la cruz significa sacrificio. La cruz simboliza sacrificio, lo que yo sacrifico. Es una cuota mínima porque la vida la entregó Cristo y Él fue el que llevó en Él cada laceración, cada golpe, cada desprecio, cada humillación, cada vituperio, cada calumnia, cada injuria, cada grosería y patanería, cada cosa que el hombre se queda corto a la hora de hablar y manifestar su odio, su desgano, su apatía, etc. Ahora bien, porque
¿Quién de ustedes que quiera levantar una gran torre o un gran gobierno no se sienta primero a calcular los costos? Cuando estamos hablando de administrar y de calcular o de planear o proyectar, es decir, que estamos desde la minucia, aquello que parece casi que imperceptible o de poco valor o de poco interés, detalladamente va a analizar y a medir cada costo costo y gasto respecto de su gran proyecto, en este caso el proyecto de vida, lo que implica, para no quedar en ridículo y en vergüenza de los demás y que quede la obra empezada y luego todo el mundo se empiece a burlar de que se quedó corto por no saber planear. Nuestra vida espiritual también se planea y también estamos trabajando, nos estamos proyectando, estamos mirando las minucias y los detalles, como también estamos mirando las cosas grandes. Es decir, nos enfocamos, nos concentramos, estamos ávidos del conocimiento de Dios y el costo que vamos a pagar es ese compromiso, la lectura diaria, la oración, la oración es la conversación diaria, una conversación fluida, no obligada. Ninguna relación que sea obligada es buena. Ninguna relación en no enamorado es buena. La relación cuando uno está enamorado y enamorarse de Dios demanda compromiso, demanda sacrificio, demanda detalles, demanda trabajo mancomunado, etcétera. Sí, y en la vida espiritual sucede lo mismo. Si no hay una persona comprometida para enamorar, ¿cómo se van a enamorar? Si no van a trabajar sobre aquellas cosas que atañen, las dificultades, las no dificultades, la riqueza, en todos los momentos, en el bien, en el mal, en la riqueza, en la enfermedad, en la juventud, en la vejez. Todo eso tenemos que planearlo, ¿verdad? Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, da una analogía, dice que hubo un hombre que no pudo terminar y todo el mundo se burlaba. Diríamos a términos de hoy celoso. Bueno, pero también dice que qué hombre es aquel que va a la guerra y no la planea y no hace estrategia de cómo va a ganar cada uno. Cerrando con el verso 33 de Lucas 14 dice, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi alumno. Este es un llamado claro a saber valorar la salvación, a saber comprometerse, porque a veces no sabemos ni valorar y mucho menos comprometernos, o ser responsables o ser exclusivos, o ser acuciosos, o ser cariñosos con Dios. Las bodas del Cordero es una alegoría a la salvación, a la tercera etapa humana. Es una alegoría a ese proceso de eternidad, de volver a retomar la eternidad. Eclesiastés 3 dice que Él ha colocado en el interior de cada ser humano, precisamente el corazón es el alma, en el alma la eternidad de Dios. Nosotros tenemos que retomar esa eternidad en un cuerpo diferente a este cuerpo. Este es un cuerpo temporal, por eso mi Cristo dijo, voy pues a preparar morada. En el reino de mi Padre hay muchas moradas, voy a preparar morada. Es decir, retomar esa vestimenta espiritual imperecedera o inmortal, volver a abrazar esa inmortalidad, esa perfección, para que a través de la obediencia, a través del conocimiento de Dios, a través del enamoramiento con Dios, nosotros podamos fluir en la relación con Él. Ahora bien, la manera por la que nosotros nos volvemos apáticos por las cosas de Dios es el pecado. El pecado es el que genera apatía, tedio, pereza, mamuetera, el que genera discordia en el ser humano. Y difícilmente una persona con esas cualidades puede ejercer el evangelio. Porque está desenamorada. Ninguna relación donde las personas no estén enamoradas o comprometidas no funciona. El Señor lo hace un parangón y lo compara como cuando la sal pierde su poder salobre, de dar sazón, de dar sabor. Y lo diríamos nosotros en términos hoy en día, el sabor de la vida, la sazón de la vida, el picante de la vida, aquello que me motiva, que me incita, que me llama a hacer las cosas de buena manera.
Es decir, vencer los placeres terrenales. Desde este Sukkot. Lo hace Dios a través de su Espíritu Santo y de cada guianza y enseñanza que nos da en su palabra. Nosotros pues vamos a ser agasajados y estamos invitados. ¿Para qué? Para ser agasajados por el Mesías. Porque Él ha puesto una oportunidad, una mesa llamada salvación para todos. Y dice que son muy grande, que tiene capacidad para muchas personas, pero que nosotros somos quien discrecionalmente elegimos asistir o no asistir. Y si decidimos asistir, lo vamos a hacer en debida forma y vamos a ser respetuosos de aquello que nos atañe y nos toca a cada uno en el ejercicio de esa fe cristiana. Nosotros, al ser agasajados, somos atraídos, somos estimulados, estamos siendo provocados por Dios ¿a qué? A enamorarnos de Dios. Y si nos enamoramos de Dios, es fácil asistir a la iglesia. Ya no hay excusas, porque es como cuando nosotros, yo no sé si ustedes se han enamorado alguna vez, pero cuando estábamos enamorados, estábamos mirando cada rato el reloj a ver a qué hora era la cita con esa persona importante. Y pues llegábamos y nos acicalábamos, nos poníamos nuestro mejor vestuario, perfumes y demás, para llegar aptos, dispuestos, idóneos para ese ser que mueve nuestra alma, que nos hace sentir mariposas en nuestro estómago, que hace que vibremos de emoción. Es así como debemos enamorarnos de Dios, buscando celebrar ese vínculo, ese maridaje o esa alianza o ese pacto a través de un enlace con Cristo. A través de la redención, la salvación que nos ofrece a través de Jesucristo. Él es la única puerta y Él es el poseedor de las llaves que nos da el acceso a Él. Y Él nos sella con su Santo Espíritu y así nosotros podemos celebrar nupcias con Él. Y al celebrar ese vínculo de afecto, ese vínculo de amor, ese vínculo de apego, nosotros vamos a desarrollar y a fortalecer cada vez más ese vínculo, engrosándolo. Porque se va a fortalecer con nuestra relación, con la común unión permanente y la convivencia permanente. Nos vamos a ensamblar y Él se ensambla a nosotros y nosotros vamos a desarrollar una vida de matrimonio en armonía de modo apropiado y no inapropiadamente. Nosotros pues, cuando nosotros estamos hablando de pecado, estamos hablando de libertinaje. Y libertinaje no es otra cosa que el abuso de la libertad o el uso indebido de la libertad. Es así como nosotros éramos cuando éramos solteros, abusábamos de nuestra libertad, nos íbamos por allá a bailar, por ejemplo, cuando estábamos en el mundo. Pero cuando nosotros estamos hablando de un matrimonio con Dios, ya nos debemos a otro. Y le demos el respeto a ese otro, porque como quiera que los hombres hagan contigo, haz con ellos. Como no nos gusta que nos hagan eso, pues tampoco lo hacemos. Y vamos a poner nuestra cuota de sacrificio y nuestro compromiso y vamos a trabajar mancomunadamente de la mano a la par. Ese buey mayor que Dios, por experiencia, experto en todo, nos va a ayudar en la ayudada que ha colocado en nosotros, o la alianza, o el pacto, o el matrimonio. Ese matrimonio que celebramos con Él nos va a enseñar a surcar el camino de la vida de manera recta. No se va a torcer a diestra o a siniestra porque Él es experto en el trazado de cada surco. Nos va a decir a qué profundidad debemos ahondar en nuestro corazón, en la tierra, para saber a qué profundidad se va a enviar la semilla o cada enseñanza diaria que recibimos de Él, y dónde debemos rumiar más para trabajar más en esa semilla, para que esa semilla, una vez sembrada y que sepa a qué distancia de la una a la otra, tenemos que colocarla. Y ella, una vez estando allí, en el silencio, en la matriz de la tierra, en el útero de la tierra, estando como el feto en el útero de la madre, allí en lo oscuro, allí en lo íntimo, allí en lo secreto, empiece a formar su osamenta, su cuerpo, y nadie se explica cómo lo hizo, porque cuando ya ven, el fruto es un bebé.
ya formado, un humano nuevo, un humano renacido. ¿Por qué? Porque esa semilla en el útero de la tierra empezó a ver la luz, el sol, y el sol hace reflejo a Cristo, la presencia de Cristo. Y entonces él, buscando ese sol, empezó a erigir su ramaje. Y empezó a buscar esa luz y se fortaleció en esa luz y recibió los nutrientes y el conocimiento que viene de Dios para fortalecer su fe. Eso es servirse de la mesa. El banquete está allí, hay toda clase de banquetes, hay diferentes discursos que Dios está usando cada parlante, cada hablante para dar un testimonio, un mensaje, un discurso que va a calar en su alma y le va a abrazar su alma y le va a acariciar el pensamiento hasta enamorarlo. Es así como nosotros debemos de empezar a trabajar. Dice Lucas 14:34 lo siguiente: la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué puede recuperar su sabor? No sirve ni para la tierra, ni para montón de abono. Hay que tirarla. El que tenga oídos para oír, oiga. Nosotros pues, permitámosle a Cristo que nos agasaje, que nos enamore, que nos corteje. Permitámosle a Él que nos abrace a través de cada discurso, de cada palabra. Si nos queremos enamorar, vámonos a cantares. Y entonces empezamos a ver cómo empieza Él de manera caballerosa a darnos un mensaje maravilloso, que nos alcanza, nos abraza. Por más caídos, por más desanimados, quizás estés depresivo, quizás te sientas solo, etc. Él tiene el poder de levantarte, inyectarte, inocularte vida, vigor, fuerza, alegría, gozo para usted, para mí, y hacernos cada día un día muy especial, siempre uno muy diferente del otro. Ahora bien, la vida del ser humano se puede considerar mucho precio o poco precio. Hoy lo vemos como personas que se han dedicado a cegar vidas a modo de sicariato, le pusieron un precio a la vida muy deficiente, casi sin valor, por la falta del respeto a la vida, la falta del temor a Dios. Pero la vida es onerosísima, costosísima. Solo la sangre de Cristo puede pagar una vida humana. Nosotros pues tenemos que sentirnos afortunados y agasajados cuando vemos que alguien pagó el precio por nosotros, es un precio elevadísimo. No hay riqueza en este mundo que pague ese precio y lo hizo Cristo por ti y por mí. Así de importante somos, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué demanda o qué acarrea ese sacrificio que Él hace por nosotros? Lo que demanda es el respeto que nosotros debemos sentir hacia Dios, honrarlo, respetarlo. Lo que demanda es compromiso. Lo que demanda es trabajo mutuo. Lo que demanda es lealtad, exclusividad. Lo que demanda es que valoremos todo lo que nos da y lo que tenemos. Para ser feliz, solo necesitamos ser feliz con lo que tenemos. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesús. Esa es la felicidad del deleite humano. Sin embargo, vemos como personas parecen bolsillos sin fondo. La laxivia, la concupiscencia, los deleites carnales, la lujuria y demás hacen que sean bolsillos rotos y nada les nutran ni les llene y empiecen a ser desaforadamente ociosos y desaforadamente pervertidos o depravados. ¿Por qué? Porque se desbocaron a consecuencia del pecado y la debilidad carnal. Sin embargo, todas estas cosas afrontan sus consecuencias, porque se enfrentaron a Dios y nadie que se enfrente a Dios sale invicto. Nosotros pues debemos saber y debemos empezar a comprender la importancia de aquello que nosotros debemos hacer según lo que cada cual atañe. Mateo 10:39 nos dice y nos habla de lo que significa llevar una vida de fe, una vida consolidada en Cristo. Significa lo siguiente: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida a causa de mí, dice Jesucristo, la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana todo el mundo entero, o toda la fama, o toda la riqueza, y pierde su alma? ¿De qué le sirve al ser humano tener plata si pierde su alma? Si puede conseguir
y ser el número uno en la economía, pero el Señor le dijo, chao, compañero o compañera, hasta ahí le llegó el paseo. Ahora bien, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Cuando se enfrente y mire que está perdida, ¿qué le puede brindar para que lo saque de las bóvedas del infierno? Ahora bien, nosotros si nos falta fe, pidámosela a Dios. Si nos falta enamorarnos de Dios, pues pidámosle a Dios que nos enamore. Nosotros vemos en Santiago 4:13 al Santiago 4:3. Dice lo siguiente: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites, en los deleites de la carne. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios nos libre. Primera de Reyes 3:11 versa lo siguiente: Dios le dijo, ¿por qué has pedido esto y no has pedido larga vida, ni has pedido para ti riqueza, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia? Le dio esto y todo lo demás por añadidura. Y ese ser es Salomón, el hombre de la sabiduría. Él no pidió cosas materiales, él solo pidió inteligencia y sabiduría para gobernar y administrar justicia. Y trasciende en la historia como el hombre más sabio. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que pidamos lo recibimos de Dios. ¿Por qué? Porque guardamos los mandamientos y hacemos lo que a Dios le agrada. Ello está escrito en 1 de Juan 3:22. Es decir, que si pedimos tiene que ser acorde a la ley. No pedir para el deleite, ni pedir pensando solamente en ese embudo. Yo, y engullen, y no tienen nunca un llenadero. Ahora bien, pero quien pida con fe sin dudar, porque el que duda se hace semejante a una onda del mar que va impulsada por el viento enviado de un lado al otro. Es fluctuante, ¿no? Es inseguro, es inestable, no tiene asidero. Es como aquella piedra en el río que de tanto rodar nos llama lama. No hay fundamento y no echa raíces porque es voluble, volátil. ¿Cuál es la esperanza del pecador cuando es cortado? Cuando Dios reclama su alma. Ello está escrito en Job 27:8. Nosotros pues tenemos que alejarnos del mundo. Y tenemos que alejarnos del mundo porque el mundo no nos trae nada productivo. Todo dolor y todas aquellas cosas, momentos de gozo o baches de gozo, son solamente fracciones del tiempo muy cortas. No tienen llenadero. No amen el mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Todo esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que no le agrada a los ojos, el orgullo de la riqueza. El mundo se va acabando, sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Primera de Juan 2:15 al 17. Esta versión es de HH. Nosotros pues tenemos que empezar a entender y a valorar nuestra salvación y nuestra educación y formación, instrucción espiritual, así como fuimos a las aulas de clase en nuestras universidades a realizar no solamente las carreras profesionales, los diplomados, los PhD, las maestrías y demás, sino que también tenemos que ocuparnos del conocimiento espiritual para que también a la par el mundo intelectual físico y el intelectual espiritual vayan a la par coetáneamente y podamos nutrir no solamente nuestro cuerpo físico, sino también nuestra alma, como lo hacemos nosotros en nuestro mundo terrenal, y coetáneamente estamos asistiendo al gym para ejercitar nuestra salud física corporal. Bueno, dice en Mateo 5 del 11 al 12. Bienaventurados, ese bienaventurado es gozoso, es feliz, afortunado. Sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos,
porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Muchas veces cuando nosotros empezamos el camino espiritual, muchas personas en su ignorancia, el desconocimiento del desarrollo de la vida cristiana, el desconocimiento de la palabra de Dios, el desconocimiento de las experiencias espirituales y del crecimiento espiritual al cual estamos abocados todos y cada uno, escuchamos mucho no solamente vituperio, burlas, nos van a decir locos, nos van a decir que nos lavan el cerebro, etcétera. Vamos a tener que afrontar y empezar a asumir todas estas cosas, pero son mínimas. Por eso se dice, siéntanse bienaventurados, porque ellos no alcanzan a entender. Ellos no alcanzan a visorar ni a acariciar las promesas de Dios porque no las pueden entender, porque difícilmente el mundo material puede abrazar y entender lo espiritual y mucho menos materializarlo. Para ellos es algo utópico, algo como traído de los cabellos una basofia o algo así. Pero no es así. Nosotros los que hemos desarrollado una vida espiritual vemos que nuestra vida espiritual va con gozo, va con bienaventuranza, va de la paz a todas y a cada una de desarrollar todas y cada una de nuestras áreas, la profesional, la familiar, la intelectual, etcétera. Nosotros pues somos abocados y llamados a hacer las cosas bien y sufrir esa metamorfosis espiritual que se inicia desde el primer momento que nosotros damos al frente para recibir a Dios, y que sufrimos desde el interior esa metamorfosis, esos cambios que se van surtiendo en la medida que nosotros vamos desarrollando nuestra vida espiritual, y vemos nosotros que cada enseñanza de la palabra es única y exclusiva y no se repiten dos iguales. Y que esa palabra no solamente infunde e insufla en nosotros vida y ese vigor y esa fuerza, ese gozo y demás, sino también que empieza a generar deleite en nosotros, y nosotros pues empezamos a fluir en la relación y empezamos nosotros a cambiar desde el interior, y que se va reflejado a través del testimonio, de las acciones, de aquello que nosotros estamos realizando. Es pues menester de todos y cada uno de nosotros como creyentes en Cristo la obediencia a su palabra, el ejercicio de una buena relación desarrollada a la par con Él, pero comprometidos siempre de la mano con Dios. Así, nosotros empezamos a ver que el enemigo no hace eso, porque nosotros vemos a muchas personas que abrazan fama, gloria, belleza, riqueza, intelectualidad y demás, pero finalmente estas personas pasan sin pena y sin gloria y siempre van a tener un boquete, un vacío en su alma, en su existencia, porque aquel vacío que sienten en su alma solo lo puede llenar Dios y lo puede nutrir Él. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La comunión con Dios es una comunión que debe ser cultivada permanentemente, diariamente, como cuando estamos en nuestra relación de pareja. Ella no va a fluir si nosotros no vamos a comprometernos y a trabajar todos los días. Vamos a trabajar por conquistar, enamorar, porque ese amor en etapa de enamoramiento inicial puede irse deteriorando si no lo vamos agasajando, si no vamos cada vez nutriendo de manera distinta, porque al igual cuando nosotros nos conocemos somos jóvenes, pero vamos en cuestión de tiempo vamos envejeciendo, y aquello que antes era muy bonito se va deteriorando, pero lo que va a preservar el amor son aquellos detalles. Va a ser aquel acompañamiento, va a ser la comprensión, va a ser la misericordia, la compasión, va a ser el trabajo mancomunado, van a ser una cantidad de cosas la que va a fortalecer esos lazos que finalmente apuntan a una vida o un proyecto de vida juntos. Así mismo sucede de la mano de Dios. Nosotros pues tenemos que aprender todas y cada una de estas cosas. Vamos a Santiago 4:4 en versión de HH. Dice lo siguiente: oh gente infiel, ¿no sabéis que ser amigos del mundo es constituirse en enemigo de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Nosotros pues hoy debemos entender qué es que la mesa está servida. La oportunidad de salvación está abierta para ti y para mí. Oremos para llegar a este servicio. Bendito Padre Celestial, amado Dios, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te honramos, Señor. Honramos tu nombre y te agradecemos. Te agradecemos por servir la mesa, por servir la oportunidad de salvación para mí y para cada ser humano, por disponerte a recibir, porque como tú lo dices en tu palabra, hay mucho espacio para todos y cada uno, para que ninguno se pierda, para que todos se abracen, Señor, a esa oportunidad y puedan trascender de este mundo temporal, terrenal, a ese mundo espiritual imperecedero, eterno, Señor.
Permite, amado Dios, que cada persona a quien vaya dirigido este mensaje, que hoy siembras tú, como lo dices en Mateo 13, en campo árduo. Que esos campos que son el corazón humano no encuentren piedras que le impidan que se arraigue tu palabra y enraíce y pueda seguir el proceso de evolución. Y esas piedras es el pecado, es la disposición, la duda, la incredulidad, el enojo, el rencor, el resentimiento y demás. Señor, limpia los corazones y abraza a cada uno en este instante, abrázale su alma, abrázale su pensamiento, abrázale su sentir y dile cuán importante es el ser humano para ti, que tiene mucho valor, porque hay muchos que se sienten sin valor, Señor, pero abrázalos en este momento para que vean cuán invaluables son y que fueron diseñados para ser amados, Señor, pero tienen que empezar a amarse a sí mismos para que puedan empezar a dar esos pasos al frente, progresivamente y creciendo exponencialmente para desarrollar su fe. Te damos gracias, Señor. Bendice todos los hogares, las familias, los hombres, en todas las áreas de la vida, la nación nuestra, Señor. Bendícela para que tu evangelio se expanda y se extienda a todos los lugares. Gracias, Señor. La gloria es al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Bendición para todos. Un buen domingo.